Zacarías fue un profeta del periodo post-exílico que profetizó en Jerusalén durante el reinado de Darío I de Persia. Su misión principal era alentar al pueblo de Israel a reconstruir el templo de Jerusalén. Recordar que el templo había sido destruido por los babilonios en el año 586 a.C. Junto con su contemporáneo, Ageo, Zacarías motivó a los judíos a retomar la obra de reconstrucción y a renovar su compromiso con Dios. Bienvenidos a esta reflexión, bienvenidos a esta sección de personajes bíblicos. Hoy hablaremos sobre el profeta Zacarías. Poco se sabe sobre la vida personal de Zacarías. La palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1, dice que era hijo de Berequías y nieto de Ido. Probablemente nació en Babilonia y regresó a Jerusalén con los exiliados bajo el liderazgo de Zorobabel. El nombre Zacarías significa Jehová recuerda. Y es curioso, ¿verdad?, este nombre, y más en el contexto de la restauración de Israel. Es decir, que Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios tenía una misión para ellos. Dios tenía una misión para el profeta Zacarías. El libro de Zacarías es rico en enseñanzas y hablan sobre la misericordia, hablan sobre la justicia, habla sobre la esperanza en la venida del Mesías. Podríamos dividir el libro de Zacarías en 5 partes o en 4 partes, porque la primera parte está relacionada con la segunda parte. Por ejemplo, Zacarías recalca la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas de restauración y redención. Zacarías capítulo 1, versículo del 16 al 17. Es decir, que Dios es fiel y cumple sus promesas. Esta es la primera parte. La segunda parte del libro de Zacarías habla sobre el llamado al arrepentimiento. El profeta exhorta al pueblo a volverse a Dios y abandonar sus caminos perversos. La tercera parte habla sobre el Mesías. Zacarías presenta visiones mesiánicas profetizando la venida de un rey justo y salvador. Esto lo puedes leer, Zacarías capítulo 9, versículo 9. También habla sobre el sufrimiento del pastor. Esto ya es en el capítulo 13, versículo 7. Y por último, la última parte habla sobre la justicia y la misericordia. Este libro de Zacarías insiste en la importancia de la justicia social y el trato compasivo hacia los demás. Acompáñame, Zacarías capítulo 7, versículo 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, y antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Este pasaje es una reprensión directa a la desobediencia del pueblo de Israel. A pesar de los repetidos llamados de Dios a través de sus profetas, el pueblo se rehusó a escuchar y endureció su corazón. La metáfora del corazón en este libro de Zacarías sugiere su corazón como diamante. Y si tú analizas las propiedades de un diamante, sabrás que es duro, hay una dureza extrema, que es impenetrable. Y si lo llevas a la vida espiritual de Israel y si lo llevas a tu vida personal, puede simbolizar una resistencia total a la influencia de Dios. Estos versículos nos exhortan a mantener nuestros corazones abiertos y sensibles a la voz de Dios. En nuestro día a día,
En nuestra vida diaria esto implica ser receptivos a la corrección, a la guía espiritual, tanto a través de la lectura de las Escrituras como de los consejos que nos dan las autoridades, los líderes espirituales, nuestros pastores. Este pasaje o estos versículos hablan sobre un arrepentimiento continuo. Qué importante la necesidad de arrepentimiento. Eso debe ser una constante en tu vida y en mi vida. Y a través de Zacarías aprendemos que la obstinación, el rechazo a la corrección de Dios puede llevar al juicio de Dios. Es vital mantener una actitud de arrepentimiento y humildad, reconociendo ante Dios nuestras faltas y buscando la restauración a través de Cristo. Estos versículos hablan de obediencia a la palabra de Dios. En un contexto práctico, significa aplicar los principios bíblicos en nuestras decisiones diarias. Y ahí se ve tu integridad, la justicia, el amor en tus relaciones. Hemos mencionado que Zacarías habla del corazón como un diamante, ¿verdad? Evita la dureza de corazón. La imagen del corazón de diamante nos advierte contra la dureza de corazón, y eso puede manifestarse como resistencia al cambio, falta de compasión, una actitud crítica hacia los demás. Debemos esforzarnos por mantener un corazón tierno, receptivo, un corazón abierto a la transformación por el Espíritu Santo. La última parte de estos versículos hablan de la reacción de enojo de Jehová y nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias. Si bien Dios es misericordioso, Dios también es justo. Y la desobediencia deliberada puede resultar en disciplina de Dios. Por eso este pasaje nos habla sobre corregir nuestro camino y volver a una relación correcta con Él. Tú cuando lees estos versículos, 11 y 12, Zacarías capítulo 7, puedes ver que las palabras que se emplean en estos versículos son palabras duras que el Señor habló a su pueblo por medio del profeta Zacarías. Él les había hablado de muchas formas, él había tratado de muchas formas de hacer entender a su pueblo para que se volvieran a él, pero no habían querido escuchar. Y es por eso que el Señor comparó el corazón de su pueblo con un diamante. El corazón de ellos se había vuelto tan duro como un diamante para no escuchar la voz de Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está duro como un diamante? ¿Tu corazón se ablanda ante las necesidades de los demás al ver la situación que estamos viviendo? ¿O tu corazón se vuelve más duro? El Señor tiene que ablandar, tiene que romper ese corazón duro y poner un corazón blando, tierno. No es una casualidad que el Señor tomara la figura de un diamante para comparar la dureza de corazón de su pueblo. Hay características del diamante que primeramente necesitamos conocer. El nombre diamante viene de la palabra griega adamás, que significa inalterable, irrompible, indomable. El diamante es el material natural más duro conocido hasta el momento. Yo de durezas de diamantes no tengo ni idea. Pero sí sé que la dureza del diamante es de 10. Es decir, que es máxima dureza en la escala de Mohs. Si has estudiado, si estás estudiando la escala de Mohs, la dureza de los minerales, ahí puedes encontrar la dureza del diamante. Máxima dureza. Algunos diamantes son tan duros que se les ha llamado canifair, la cual es una combinación de las palabras en inglés, italiano y francés, que significa no puede hacerse nada con ellos.
Es decir, que es imposible cortarlos, ni tallarlos. No los puedes ni rayar. Y podemos darnos cuenta que tener un corazón como diamante significa literalmente tener un corazón endurecido, es decir, un corazón que no permite que la palabra de Dios penetre. Nuestro corazón está tan endurecido que no nos dejamos moldear por el Señor. A veces pensamos que nuestro corazón es tan duro que es imposible romperlo, quebrantarlo. Pero, ¿será que Dios no puede hacer nada con ese tipo de corazón? Claro que puede. Pero Dios es un caballero. Y Él no lo va a hacer sin tu consentimiento. Por eso somos nosotros los que tenemos que dar ese paso de permitir que Dios transforme, rompa, quebrante ese corazón duro. Hemos mencionado características de un corazón duro como diamante. Mateo capítulo 11, versículo 16 y 17. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Aquí vemos la dureza de corazón de un grupo de personas. Un grupo de personas que no reacciona ni con la alegría ni con el dolor. Impasibles. Jesús comparó esa generación a la cual Él les predicó con los muchachos en la plaza de la ciudad, que se dicen entre ellos: tocamos flauta y no bailaron, endechamos y no se lamentaron. Es decir, hubo alegría y gozo y no se alegraron. También vino el llanto y el dolor y no se quebrantaron. Entonces, ¿qué están esperando? Aquí vemos la dureza de corazón. Hay personas que vienen situaciones trágicas a su vida y no reaccionan. Siguen con su corazón duro. Dios permite que venga juicio a su vida y ellos siguen. R que R. Siguen con la dureza de corazón. Y esto lo vamos a ver en el final de los tiempos. Cuando el Señor envíe juicio a las naciones, muchos no se van a quebrantar, muchos no se van a humillar ante Dios, sino que van a blasfemar su nombre. Hemos hablado sobre estas profecías. Imagínate que Dios envía juicio a tu vida para que corrijas tu camino, para que te vuelvas a Él, y en vez de aceptar esa corrección de Dios, la disciplina de Dios, tú sigues con tu corazón duro y no te quebrantas, no te humillas ante Dios. Sucederá así, que Dios va a enviar juicio a las naciones y muchos, en vez de humillarse ante Dios, en vez de buscar su rostro, van a blasfemar contra Él. Hay corazones duros, como diamantes, que no reaccionan a las bendiciones de Dios. Os tocamos flauta y no bailasteis, es decir, había tiempo de gozo, tiempo de alegría, y estuvisteis con vuestro corazón duro. Las flautas eran muy usadas por los judíos para sus celebraciones, y en sus momentos de alegría tocaban la flauta. Y al tocar la flauta tenía que haber una respuesta, y esa respuesta era el baile, era la danza con alegría. Hace unos días hemos hablado sobre Mical, la primera esposa de David. Cuando David trae el arca a la ciudad, David empieza a danzar delante del arca en paños menores y en su corazón su esposa Mical menosprecia a David. Había sonido de flauta, habían sonidos y David se derrama delante de la presencia de Dios porque el arca regresaba a la ciudad de David. Aquí vemos una respuesta de David a esa alegría. Baile, danza. Posiblemente a muchos de nosotros el Señor nos está haciendo en este momento el mismo señalamiento que a su pueblo. Él nos ha llamado por medio de bendiciones,
de la alegría, nos ha llamado a tener una respuesta de una vida de agradecimiento por sus maravillas. ¿Cuántas veces no agradecemos las bendiciones de Dios en nuestra vida o en nuestra familia? Dios nos ha llamado para que nos acerquemos de corazón a Él en agradecimiento por su fidelidad, por su favor. Un corazón humillado, contrito. Dice la palabra, un corazón contrito y humillado, tú no desprecias, oh Dios. Muchos de nosotros no hemos respondido como el Señor quería. En lugar de eso, hemos respondido con indiferencia. No hemos sido agradecidos, no queremos seguirle, no queremos adorarle, no queremos congregarnos. Somos como los jóvenes que le tocan la flauta y no bailan. El Señor cada día nos llena de bendiciones, y en lugar de alegría y gozo, lo que hay en nuestro corazón es indiferencia. Hay menosprecio para el Señor. Nuestro corazón está duro como un diamante. ¿Cuál es tu actitud cuando el Señor derrama bendiciones en tu vida? ¿Qué sale de tu corazón? ¿Agradecimiento o indiferencia? El versículo 17, la segunda parte dice, os endechamos y no lamentasteis. Las endechas eran canciones usadas por los judíos para los momentos de luto, de dolor. Eran canciones tristes, de lamento para los funerales y momentos de dolor. Eran canciones que se utilizaban en la derrota, en la pérdida. Las endechas tenían que tener como respuesta la reflexión, el lamento, el lloro. Y el Señor muchas veces nos llama por medio del dolor, de la pérdida, del fracaso. Dios quiere que eso nos haga reaccionar y que busquemos su consuelo para que Él llene ese vacío de nuestro corazón. Como lo dice el Salmo 34, verso 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es decir, que si mi corazón es orgulloso, si mi corazón es soberbio, si mi corazón está duro como un diamante, Dios no va a estar cerca de mí, porque solo Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Si mi corazón no se quebranta, si no rompo mi corazón en pedazos ante la presencia de Dios, si no me derramo ante Él, no voy a estar cerca de su presencia. El problema es que muchos, cuando Dios los ha llamado por medio del dolor, por medio de la dificultad, las pruebas, han tomado el camino contrario. En lugar de acercarse a Dios, se han alejado de Él y se han ido resentidos, amargados, pidiendo respuestas, preguntando siempre por qué. ¿Cuántas personas, hermanos y hermanas, conocemos que se han alejado de Dios, de su iglesia, y su corazón se ha endurecido contra Dios? Porque a lo mejor el Señor ha permitido quebranto, dolor, sufrimiento en sus vidas. El Señor permite que venga eso a nuestras vidas. Fue el Señor el que llevó a Jesús al desierto. No fue Satanás. Fue el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto para ser probado. El Señor va a permitir que venga pruebas a nuestra vida para que tú y yo depositemos nuestra confianza en Dios, para que nos aferremos, para que nos agarremos a Dios. Muchos, tristemente, cristianos, en los tiempos de dolor, de crisis, de prueba, en lugar de tener un corazón quebrantado, se endurecen más con Dios, se alejan de Él, se van de la iglesia. Muchas personas cuando asisten a una iglesia y el pastor comparte una palabra específica para ellos, una palabra que les desafía, que les confronta, esa persona no recibe de buen agrado la palabra y empieza a murmurar, empieza a criticar, y al cabo del tiempo te das cuenta que ya no se congrega la iglesia y se ha cambiado a otra iglesia para escuchar otro mensaje. Cuando viene palabra dura del Señor, exhortación, lo que hacemos nosotros es endurecer más el corazón. Hay un versículo en la palabra de Dios que a mí me encanta, me gusta mucho.
si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Cuando escuchamos palabra de Dios directa a nuestra vida, que nos desafía, que nos confronta, que nos exhorta a cambiar nuestro caminar, ¿cuál es la actitud que tenemos? ¿Endurecemos el corazón? ¿O nos humillamos y reconocemos, Señor, tienes razón? Me humillo ante ti. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Qué versículo, ¿verdad? Qué versículos, mejor dicho. Ese es el objetivo de Dios, por medio de su palabra. Hacer morir en nosotros cada día lo terrenal, lo carnal, lo mundano en nuestra vida. Es por eso que su palabra es como una espada de dos filos que penetra el alma. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, por medio de su palabra, quiere hacer morir en nosotros nuestra soberbia, nuestra arrogancia, el orgullo, la avaricia, las adicciones, el materialismo. Como hemos leído, las pasiones desordenadas. Si tu corazón está duro como un diamante, como hemos leído a través del profeta Zacarías, eso no va a permitir que la palabra de Dios penetre. Por eso necesitamos un verdadero arrepentimiento para que nuestro corazón se rompa. Si no hay un verdadero arrepentimiento, nuestra vida no va a cambiar. Y vamos a seguir haciendo todas aquellas cosas que no agradan a Dios. Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Cada día tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Examinarnos cada día. Reconocer dónde hemos fallado a Dios. Esa es la actitud. Job capítulo 9, verso 4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Cuidado con tener un corazón duro como diamante. No nos va a ir bien en la vida si seguimos con un corazón duro para con Dios. Si en nosotros no hay agradecimiento ni arrepentimiento, vamos a seguir viviendo lejos de los caminos de Dios. Dios tiene muchas formas para tratar con los corazones duros. Dios trata con los corazones duros por medio de la escasez. Oseas capítulo 2, verso 14. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Dios permite que vengan desiertos a nuestra vida. Dios nos lleva al desierto. Como te he dicho hace unos minutos atrás, fue el Espíritu de Dios el que llevó a Jesús al desierto. Y ahí es donde vino el tentador. Ahí es donde Jesús fue tentado por Satanás. Pero fue Dios el que llevó a Jesús al desierto. Como dice Oseas, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es que es en el desierto, es en esos lugares donde podemos salir de todo el ruido de las ciudades, de todo el ruido
de las nuevas tecnologías, de todo lo que nos separa de Dios. Es ahí en el desierto donde no hay nadie. Es en el desierto donde hace calor. Es en el desierto donde estás solo. Y es ahí donde Dios te habla. Por eso tenemos que salir de nuestra zona de confort. Tenemos que salir de todo lo que nos separa de Dios. Es tiempo de ir al desierto. Y ahí Dios hablará a tu corazón. Dios trata con los corazones duros como diamante por medio del quebrantamiento. Jeremías capítulo 23, verso 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Dios quiere quebrantar nuestro corazón. Ese corazón duro como diamante, y lo hace por medio del amor. Seguimos con Jeremías, capítulo 31, verso 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios quiere quebrantar tu corazón por medio de su amor, porque con amor eterno Dios nos ha amado. No hay poder más grande que el amor de Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de cada pecado que cometemos, Él nos sigue amando. A pesar de nuestro orgullo, nuestra prepotencia, nuestra soberbia, a pesar de nuestra altanería, Él sigue amándonos. Y ese amor hoy tiene que quebrantar la dureza de nuestro corazón. Dios espera que abramos nuestro corazón a su amor, que abramos nuestro corazón a su palabra. Y como dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ese es el milagro que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso, abre tu corazón a Dios.